Muy buenas noches, bienvenidos en esta noche a nuestro programa de SEDECO le enseña. En esta oportunidad, iniciando un tema que yo creo que es muy importante para nosotros en este tiempo. Acabamos y en el día de hoy todavía estamos en diferentes lugares con el 777, teniendo esos puntos de oración y estamos con una gran expectativa nacional de lo que Dios va a hacer, porque creo que es histórico esto que ha ocurrido, que a nivel de toda la nación estemos creyentes unidos, haciendo unas declaraciones proféticas similares y tomando autoridad sobre lugares que en el pasado estuvieron dedicados definitivamente a la idolatría y a otro tipo de altares contrarios. Así que no termina esto aquí, queremos animarles a que este es un comienzo. Cartagena y Bolívar lo vienen haciendo desde el 2007, así que nosotros en SUA, la verdad que tuvimos un tiempo impresionante, glorioso, teníamos un monte allí que tradicionalmente siempre que se iba a orar granizaba, llovía, era imposible y en esta oportunidad vimos como bajo un pronóstico de lluvia que estaba para toda la tarde, sencillamente los cielos se abrieron, pudimos estar allí, hubo una convocatoria muy especial de unidad en donde estuvimos allí diferentes pastores tomando autoridad, haciendo unas declaraciones y ungiendo también desde la plaza principal posteriormente todo lo que eran las diferentes esferas de la nación. Así que esto mismo ha estado a nivel de todo el país y es una gran bendición, así que les animamos a continuar. Ahora, de la misma manera, creo que para nadie es ajeno los acontecimientos que estamos teniendo y sin embargo hay un tema que en este momento pastoralmente o a nivel de congregaciones o a nivel de creyentes escuchamos mucho y es los cristianos no se deben meter en política o la religión, el Estado no tienen nada que ver y la idea de que si somos un gobierno laico aquí no tiene nadie que meterse. Y hoy quiero realmente colocar un inicio para trabajar una fundamentación que consideramos muy importante que el pastorado tenga como herramienta para comprender qué es lo que tenemos que enfrentar, hacia dónde vamos y cómo teológicamente volver a aterrizar un poquito en qué es lo que la escritura nos enseña con el ánimo de establecernos en cómo participar en asuntos de gobierno. Así que voy a compartir con ustedes en el día de hoy esta imagen que yo creo que va a ser muy significativa. Y vamos a hablar de 5 opiniones incorrectas sobre los cristianos y el gobierno. Entonces, vamos a hablar de que tenemos 5 diferentes posturas y necesitamos tocarlas. La primera es el gobierno debe obligar a la religión. La segunda, el gobierno debe excluir a la religión. La tercera, todo el gobierno es malo y demoníaco. La cuarta, debemos hacer evangelismo, no política. Y luego tenemos, debemos hacer política, pero no evangelismo. Esto forma parte de una sesión que enseño a través de una escuela de gobierno en la que soy parte, donde soy mentor de una nueva generación y por tanto venimos enseñando una cosmovisión bíblica. Pero estos 5 temas vienen realmente de un libro de un gran creyente que desarrolló un tema sobre política de acuerdo a la Biblia y es Wayne Grudem. Wayne Gruden, lamentablemente no se ve muy bien aquí, pero es un libro que habla de política de acuerdo a la Biblia y nos ayuda precisamente a romper unos esquemas que en nuestro contexto latinoamericano nos hemos dejado influenciar bajo la idea de no tenemos nada que hacer allí. A veces pensamos que separación Estado-Iglesia significa en donde definitivamente no podemos ni siquiera tener un pensamiento cristiano en el gobierno y no hay nada más alejado que esto. Por eso creo que al desarrollar este tema del día de hoy, creo que va a traer mucha luz a todos nosotros. Entonces, vamos a hablar cada uno de estos 5, digámoslo así, opiniones incorrectas o 5 conceptos que están errados precisamente sobre cristianos y el gobierno. Y vamos a empezar con la primera de ellas que ya vimos, tiene que ver con el gobierno debe obligar a la religión. Y aquí es cuando, si nos remontamos en la historia, la imagen que ustedes ven allí es de Constantino. Y sabemos que la historia nos habla de que Constantino, como emperador romano, lo que hace es que al tener una visión que
él estaba orando a Dios y ve una cruz en el cielo y a partir de ahí entonces en esas cruzadas que estaban llevando a cabo empieza a poner la cruz en los escudos de los soldados y empiezan a tener victorias y luego por edicto declara que toda la nación pasa a convertirse al cristianismo. Y esto, digámoslo así, es una primera opinión que es delicada. Desde allí es donde después se rompe la idea de donde no debe estar Iglesia y Estados Unidos. Pero vamos a desarrollar por partes, porque vamos a decir que aquí cuando hablamos de gobierno debe obligar a las religiones, la idea de que el gobierno civil debe obligar a la gente a apoyar o seguir una religión en particular. Entonces, esto es un tema que es delicado porque lo vemos hoy en día en diferentes países, sobre todo en Medio Oriente, países islámicos, en donde hoy se ha fusionado la religión, digámoslo así, y el gobierno, pero en donde, por ejemplo, en la República del Islam, ya lo que tenemos es un clérigo que maneja las decisiones y que ha impuesto esto a donde el mismo gobierno civil obliga a la gente a apoyar o seguir una religión en particular. Estamos hablando de que aunque se dice que hay apertura y que otra gente puede profesar su creencia, en la práctica vemos la persecución que hay a cristianos, vemos la persecución que hay a otras religiones y vemos cómo la única religión permitida sencillamente es el Islam. Entonces, cuando tenemos, digamos así, un episodio de estos en donde, al igual que Constantino por edicto, da una instrucción de que todo el mundo se convierte, en el caso del cristianismo, número uno, necesitamos entender que Dios no obliga a nadie a convertirse. Luego, cuando nosotros queremos imponer la creencia o imponer la religión o imponer nuestra creencia, nuestra doctrina de esta manera, pues no vamos a tener lo que Jesús vino a enseñarnos, ¿no? De que el hombre necesita aceptar a Jesús. Es decir, Jesús es ese cordero. Y Pablo lo expresa muy claramente cuando habla en Romanos acerca de que la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. La palabra de fe que predicamos es que si confiesas a Jesús como Señor y Salvador, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de que la salvación es un acto de voluntad, que alguien requiere escuchar el mensaje, pero que voluntariamente debe aceptar y poder hacer una profesión de fe. Cuando tenemos este concepto de que el gobierno debe obligar a la religión, entonces la religión, que fue lo que le pasó a Roma, se convierte solamente en un tema ritualista. Y Satanás entiende que si la iglesia entra solo en un aspecto de ritualismo, de ciertamente seguir unos dogmas, pero sin una relación, sin una realidad de fe, entonces estará anulado el poder de la misma. Y es donde nosotros necesitamos tener cuidado. Entonces, en este caso entran también en lo que hemos visto a través del tiempo, como gobiernos, por ejemplo, brindan apoyo financiero directo a una iglesia en particular, como una iglesia estatal establecida. Hablamos en este caso de la Iglesia Católica y cómo hay dineros que han salido a apoyar en todas nuestras diferentes naciones a la Iglesia Católica, pero no pasa lo mismo hacia otras iglesias. Y esto es porque esta misma forma es que desde el Estado se promueve o se saca una religión en particular. Es interesante que en Estados Unidos, cuando se habla de la separación de iglesia-estado, el concepto que vamos a mirar adelante no es como que no se puede llevar un pensamiento cristiano, no. Lo que estamos hablando es que el Estado no promueve ningún tipo de iglesia. No hay ninguna iglesia que es considerada del Estado, lo cual permite que todas, llamémoslas así, las iglesias puedan vivir hacia una libertad y puedan empezar entonces en igual de condiciones a poder desarrollar, digámoslo así, su fe, su creencia. Thomas Jefferson tiene una declaración muy importante como presidente de los Estados Unidos en donde dice esto, miren, acerca de libertad religiosa, ciertamente acabamos de celebrar una libertad religiosa. Yo mismo por muchos años no tenía una claridad de la importancia de la libertad religiosa, pero Thomas Jefferson dice esto, por lo tanto, se ha promulgado por la Asamblea General que ningún hombre será obligado a frecuentar o apoyar ningún culto
lugar o ministerio religioso en absoluto, ni será forzado, restringido o molestado o agobiado en su cuerpo o bienes, ni sufrirá de otra manera a causa de sus opiniones o creencias religiosas, pero que todos los hombres serán libres de profesar mediante argumentos, de mantener sus opiniones en materia de religión, y dice, y que las mismas de ninguna manera disminuirán, ampliarán o afectarán sus capacidades civiles. Es decir, 1779, Jefferson redactó la Ley de Virginia para el establecimiento de la libertad religiosa. Entonces, necesitamos aquí comprender de dónde viene esto y por qué. Porque, ¿por qué citamos, digámoslo así, a los Estados Unidos? Es importante entender que durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, lo que ocurre es que se rompe una hegemonía que se estaba dando de una tiranía, vamos a decir, no solamente de gobierno a través del rey monárquica, pero también desde la iglesia, desde un papado que estaba básicamente dando unas directrices y ahora se habían fusionado iglesia y Estado. Eso trajo como consecuencia una persecución. Por lo tanto, las tesis de Lutero, cuando él protesta, de ahí se nos llama protestantes, lo que traen es un entendimiento en donde, como dijo Lutero, si no está en la palabra, o sea, la palabra, si mi conciencia y la palabra se alinean, esa es la dirección más segura de la verdad. Entonces, ahí es donde cuando la Biblia es permitida leer, la gente puede empezar a darse cuenta qué es aquello que le venían imponiendo, contrario realmente a la misma ley de Dios. Y esto empieza a traer libertad. Pero empiezan a emigrar, porque aún en la iglesia, por ejemplo, en Inglaterra, la iglesia se establece, pero como suele pasar, hay una tendencia humana de querer proclamar como que nosotros somos los de la única verdad. Es a veces lo que nos pasa en nuestras denominaciones, ¿no? Cada uno creemos tener la única y sola verdad. Y sin embargo, por eso existen unos concilios que han estado a través del tiempo y existen unos dogmas de fe y unos fundamentos en los cuales nosotros estamos seguros sobre unas bases en las cuales creemos, pero aún allí hay margen, digámoslo así, de algunas líneas que son importantes a entender. A Estados Unidos vienen huyendo algunos creyentes perseguidos precisamente por una iglesia que quería solamente imponer una sola línea. Y ellos, al establecer una nueva nación y una constitución, entienden la importancia de la libertad religiosa, que no exista una sola entidad que se impone. Y esto es importante para nosotros hoy en día, que estamos mirando una libertad religiosa, porque aquí, cuando se mira a alguien en la dirección de asuntos religiosos, no es alguien para que simplemente promueva una sola religión, sino que permita la libertad. Por eso la manera como Thomas Jefferson lo dice aquí, mire, que ningún hombre será obligado a frecuentar o apoyar ningún culto, lugar o ministerio religioso en absoluto. O sea, ni será forzado, restringido, molestado o agobiado en su cuerpo o bienes. En otras palabras, no van a venir ni se puede que el gobierno, porque no está siguiendo una directriz, lo cual es supremamente importante para el momento que estamos viviendo en Colombia, porque no hay tal cosa como que el gobierno trate de direccionar sencillamente una línea para imponer un concepto de credo, porque sencillamente el gobierno así lo establece o porque una oficina de asuntos religiosos se le ocurre. Aquí es donde empieza el lado de entender que la iglesia tiene una base, un fundamento y que nosotros debemos preservar y debemos mantenernos en esto. ¿De dónde viene esta claridad? Jesús distinguió, ¿cierto? Eh, lo que eran las leyes de Dios y las del César. Todos tal vez recordamos cuando le vienen a cobrar los impuestos y él dice a quién básicamente le dicen hay que pagar. Entonces él dice, traigan una moneda y dicen, denle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y ahí es donde necesitamos entender que existen dos esferas de influencia, una para el gobierno, otra para la vida religiosa, y es donde nosotros necesitamos comprender que al mantener esas dos realidades es donde podemos jugar en un aspecto seguro. Es decir, Jesús se negó a obligar que la gente creyera en él, porque la fe genuina no se puede forzar. Así que los gobiernos nunca deben intentar obligar a personas a creer
o a seguir una religión en particular o de una manera específica. Entonces, esto nos ayuda a poder entender un primer paso, que es lo que nos lleva a lo que hoy disfrutamos en países como Colombia de una libertad religiosa, ¿cierto? Porque en esa declaración, cuando Jesús pone la moneda sobre Dios y el César, establece unas líneas generales de un nuevo orden en el que las cosas que son de Dios no deben estar bajo el control del gobierno civil. Muy importante. Otra vez, Jesús lo que establece son unas líneas generales de un nuevo orden. Las cosas que son de Dios no deben estar bajo el control del gobierno civil o del César, porque tal sistema es diferente. Ahora, necesitamos entender el tiempo, porque Israel era un pueblo judío totalmente basado en su teocracia del Antiguo Testamento, pero la nueva enseñanza que Jesús nos está tratando de mostrar es que los gobiernos civiles, incluso hoy, deben dar a las personas libertad con respecto a su fe, o a su creencia o a la fe religiosa, que sigan o elijan seguir o no seguir con respecto a doctrinas religiosas que sostienen y cómo adoran a Dios, o sea, la forma en que adoran a Dios. Es decir, es muy importante poder entender esto. No es un reino mundano, ¿cierto? Eh, Porque Jesús lo que dijo es, mi reino no es de este mundo. Es decir, los reinos terrenales son establecidos por ejércitos y poder militar, pero el reino de Jesús sería establecido por el poder del Evangelio que cambia corazones de las personas, haciendo que las personas confíen en Él y que lo obedezcan. Eso trae unas implicaciones prácticas que son, ¿cierto? Eh, lo vemos cuando tuve la oportunidad de visitar Israel. Me impactó mucho ver cómo aún en Jerusalén usted ve las diferentes personas con sus diferentes creencias. Es decir, uno puede caminar y ve los musulmanes, las mujeres en sus burkas caminando por en Jerusalén, y usted puede ver cómo la gente puede ir a adorar allí, los que van a la mezquita. Están, digámoslo así, la parte católica de algunos lugares sagrados de la antigüedad, estamos los cristianos que podemos llegar, pero vamos a decir, hay una libertad para todas las creencias. Eso no pasa en países musulmanes alrededor. Es decir, usted no puede ir con la libertad de llegar con la Biblia. Yo recuerdo cuando estudiando precisamente en Haggai, compañeros míos que venían de países musulmanes, se les entregó una Biblia muy, muy, muy hermosa y ellos lloraban y yo pensé que habían sido tocados por la unción del Espíritu Santo, pero realmente hombres ya de 40, 50 lloraban es porque esa Biblia no la podían llevar de regreso a sus países. En sus países, el solo hecho de ser encontrados con una Biblia tenía cárcel. Entonces, aquí hablamos de que aún hoy en Israel podemos ver cómo en la base de lo que Dios les da, ¿cierto? Como ley en el Antiguo Testamento, permite esta libertad, pero Israel aún como Estado mantiene unos fundamentos y una creencia, que esto es lo que es importante, digámoslo así, que nosotros podamos entender. Eso nos lleva a esta segunda opinión o este segundo aspecto que debemos entender, y es el opuesto. El gobierno debe excluir a la religión. Entonces tenemos un exceso, ¿cierto? En donde nosotros, sin darnos cuenta, pensamos, ¿cierto? El gobierno debe obligar a la religión. La segunda es el gobierno debe excluir a la religión. En uno se impone, en el otro aquí no tienen nada que hacer. Ustedes aquí no tienen nada que ver porque, pues, o sea, ustedes no participan ni deben tener ningún pensamiento aquí. Entonces, aquí es donde tal vez estamos nosotros cuando vimos de un país laico, y es donde debemos entender que según este punto de vista, las creencias religiosas nunca deben mencionarse en las funciones gubernamentales o en la propiedad del gobierno, y nunca deben desempeñar un papel en el proceso de toma de decisiones en la política o gobierno. Esa es la idea. O sea, aquí no vienen a hablar de religión, aquí no pueden traer un versículo, pero vamos a decir, y esto yo creo que es el paso fundamental para nosotros entender hoy, libertad de religión no significa libertad de toda influencia religiosa. Esto es muy importante. Libertad de religión no significa libertad de toda influencia religiosa. Vamos a decir que cada persona tiene unas creencias y unas filosofías que ha abrazado. Así que alguien que está en gobierno puede profesar también
un ateísmo, que realmente es también una religión, una forma de creencia, o podría tener, digámoslo así, otra connotación de alguna otra religión, pero es parte de su convicción, lo cual necesitamos entender que no significa que se puede quitar la influencia religiosa de una persona o, vamos a decir, las convicciones de fe que esa persona tiene en un credo determinado. Cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos de una república hebrea. Es el único caso de nación que logra consolidar una república hebrea de acuerdo al modelo de Israel. Creo que algo que nos hizo daño a la iglesia fue un concepto conocido como la teología del reemplazo, en donde dijimos Israel pasó a un segundo plano, ahora es la iglesia. Es la iglesia la que tiene el protagonismo. Esto era una teología muy común, inclusive antes de 1948, que empieza a ser reevaluada luego de que Israel vuelve a recuperar su territorio y hoy pues vemos que todas las noticias tienen que ver con Israel. Luego, Dios no dejó a Israel de lado. Pero eso también hizo que muchos de nosotros como creyentes abandonáramos el estudio sistemático del Antiguo Testamento, que si lo entendiéramos, veríamos que en el Antiguo Testamento Dios lo que le da a una nación son las bases, o a un pueblo, las bases para construir y consolidar una nación. Eso es lo que hace que nosotros muchas veces desde el pastorado no hayamos sido enseñados en nuestros seminarios a discipular personas para edificar una nación. Nuestra mentalidad es, vamos a levantar líderes para hacer crecer mi iglesia, pero no estamos muchas veces pensando en que sus líderes deben también levantar una nación. Entonces, si no enseñamos a personas que van a ir a gobierno con unos pensamientos de cómo se construye una nación, pues lo único que les queda a esas personas es solamente evangelizar como su única manera de extender el reino de Dios. Pero necesitamos mirar que hay mucho más que solo evangelizar, sino que podemos nosotros llevar allí. Ahora, según este punto de vista, es importante entender que las creencias religiosas se implicaría que deben mantenerse en casa y guardarse en silencio. Es decir, no debería existir ninguna influencia de grupos religiosos en el proceso político. Sin embargo, como decía, en esa República de Berea, los padres fundadores no querían que en, en la fundación de una iglesia estatal se patrocinara por el Estado, permitieran que la corrupción que ya habían vivido en Europa simplemente volviera a llegar acá. Luego, por eso ellos separaron el concepto iglesia y Estado, pero no significaba que debían no comunicarse asuntos, digámoslo así. Entonces, voy a leerles una frase de Jefferson que es bien interesante. Eh, Cuando nosotros pensamos Thomas Jefferson, uno de los primeros presidentes y fundadores de Estados Unidos, dijo que el significado de la primera enmienda era mantener el gobierno fuera de los asuntos de la iglesia. Escuchen, no mantener a la iglesia fuera de los asuntos del gobierno. Otra vez. Jefferson dijo que el significado de la primera enmienda era mantener el gobierno fuera de los asuntos de la iglesia, no mantener a la iglesia fuera de los asuntos del gobierno, porque nunca fue la intención que el gobierno estuviera libre de religión o de influencia religiosa. Ya vamos a ver por qué. O sea, un gobierno no puede estar libre de una influencia religiosa porque es la influencia religiosa la que provee el aspecto moral para que una nación pueda consolidarse. Presidente John Adams lo describe y lo pone de esta manera que es más clara. Fíjense esto, es solo la religión y la moral las que pueden establecer los principios sobre los cuales la libertad puede estar segura. De hecho, sin este fundamento firme, nuestra forma constitucional de gobierno estará en riesgo. No tenemos un gobierno armado con el poder capaz de contender las pasiones humanas descontroladas de moral y religión. Nuestra constitución fue hecha solamente para un pueblo moral y religioso. Es totalmente inadecuada para cualquier otro gobierno. Cabe resaltar que John Adams, primer presidente de los Estados Unidos y de sus patriarcas americanos, todos eran hombres que
eran estudiosos de la palabra, tenían un fundamento muy profundo en las escrituras y por tanto para ellos era inconcebible no traer el pensamiento cristiano a una esfera de gobierno. George Washington es el que dice, es imposible gobernar una nación sin Dios y sin la Biblia. O sea que nosotros necesitamos romper eso que nos han tratado de vender de que definitivamente los cristianos no podemos participar ahí. Al contrario, lo que estamos entendiendo es que eh, nosotros, la iglesia, debe influenciar para la base moral. Y esto era algo que el presidente John Adams lo entendía y él decía, mire, si no existe un autogobierno, la gente se va a autodestruir y por eso va a requerir de un superestado. Pero en el patrón de la Biblia lo que queremos es un estado más pequeño, no un superestado. Si la gente se puede enseñar, y es lo que causa Europa, América Latina, no hemos tenido lo que se llamó el catecismo, un catecismo que no es otra cosa sino, lo llamo yo de esta manera, una alfabetización moral, en donde nosotros dejamos expresiones como el vivo vive del bobo, papaya puesta, papaya partida, o sea, expresiones o dichos populares que hoy forman una base moral de nuestra nación. Y eso es lo que ha creado que tengamos, por ejemplo, un auge en el narcotráfico. ¿Por qué? Porque el principio no es claro. La gente no entiende qué es el trabajo duro de acuerdo a la Biblia. Entonces, la gente quiere es dinero fácil. Y en el dinero fácil es como mando un cargamento para que podamos coronar. Ahí es donde la iglesia a veces hemos sido muy efectivos en enseñar, vamos a decirlo, unos fundamentos de fe para operar más para ir al cielo que para entender cómo transformar una cultura. Y nosotros necesitamos comprender el poder que tiene la iglesia y el llamado que tiene la iglesia realmente para transformar una cultura. Denme un segundito que hay algo que se había desconectado acá. Entonces, dicho esto, hay unas razones por las cuales la religión, excluir a la religión del gobierno es erróneo. La primera es que no distingue las razones de una ley del contenido de la ley. Esto es muy importante. Es decir, se los voy a leer como lo dice Wayne Grudem. Dice, la palabra religión se refiere a la iglesia a la que las personas asisten y apoyan. Religión significa ser bautista, católico, presbiteriano, judía, no significa estar casado. Estos argumentos intentan que la palabra religión en la Constitución signifique algo diferente de lo que siempre ha significado. Entonces vamos a decir, eh, cuando nosotros hablamos en este contexto, la religión, es decir, yo puedo ser católico, puedo ser bautista, puedo ser anglicano, pero aquí lo que quieren a veces es tratar de mezclarnos con directrices de un fundamento que la iglesia o que la moral debe enseñar. Entonces, vamos a decirlo de esta manera. Estos argumentos también cometen el error lógico de no distinguir las razones de una ley del contenido de la ley. Había razones religiosas detrás de muchas de nuestras leyes, pero estas leyes no establecen una religión. Todas las religiones principales, por ejemplo, tienen enseñanzas contra el robo, o sea, no robar, pero las leyes contra el robo no establecen una religión. En otras palabras, porque digamos que robar está mal, no significa que eso es cristiano. Muchas religiones declaran no robar. Luego, el no robar no hace que eso sea parte de una religión. Luego, no podemos venir a retirar un fundamento de un valor moral sencillamente por decir, "Ah, es que eso es religión". No, no, no. Mi fe puede ser cristiana, puede ser anglicana, pero hay unos fundamentos morales, pilares que no podrían ser negociados y que deben ser influenciados allí. Entonces, todas las religiones, por ejemplo, tienen leyes contra el asesinato, pero las leyes contra el asesinato no establecen una religión. Si esos argumentos de excluir la religión tienen éxito en los tribunales, pronto podrían aplicarse contra los evangélicos y los católicos que presentan argumentos religiosos contra el aborto. Entonces, aquí es donde empezamos a entender qué es lo que se debate a veces allá. No, es que ustedes son religiosos que vienen a colocar eso. No, no, tipo, es que hay un principio fundamental que es la vida. Y Dios entrega esos derechos a la humanidad, ¿cierto? Derecho a la vida, a la propiedad, derecho a la libertad, son unos fundamentos claros. Entonces, esto nosotros necesitamos entenderlo. Lo segundo es que si no hay una libertad
digámoslo así, de ese pensamiento religioso se anula la voluntad del pueblo. En otras palabras, las razones religiosas o morales que sostenían sinceramente los ciudadanos eh, en un momento determinado podrían considerarse no razones racionales. En otras palabras, ahí es donde está todo el argumento hoy del matrimonio. No, pero es que eso no es religión. No, 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 un momentico, es que yo no puedo decir, pues que aquí no pueden entrar católicos ni nada porque están tratando de colocar un tema sobre matrimonio. No, hay unos fundamentos que están establecidos allí y que eso nos debe dar una claridad. Entonces, aquí es donde precisamente prima por eso la importancia de una libertad religiosa porque no debemos dejar que algo sea retirado. El gobierno no puede excluir a la religión. Si bien la iglesia no está llamada, llamémoslo así como estamos diciendo, a controlar el gobierno, sí debe influenciarlo, porque la esencia de lo que Dios hace cuando entrega la ley es que cuando establece reyes y sacerdotes, es que los sacerdotes estaban para en momentos venir a confrontar a reyes cuando empezaban a tomarse la ley por sí mismos, cuando empezaban a, a que le viniera el bichito de tirano, de dictador, de que yo estoy por encima de la ley, como soy el presidente, como soy el rey, como soy el monarca, lo que yo digo es ley. No, señor, hay una ley mayor a usted. Y aquí es donde el sacerdote tiene un deber que es venir a levantar la voz para contrarrestar esto. Bonhoeffer, que fue un clérigo alemán en tiempos de Adolfo Hitler, él decía, si la iglesia cristiana hubiera hecho su papel en su momento, el nazismo nunca se hubiera levantado. Es decir, creo que son palabras muy importantes para nosotros hoy. Cuando la iglesia calla, y cuando hablo de iglesia, estamos hablando de todos nosotros como pastores. Cuando vemos situaciones y preferimos callar porque de pronto más bien podemos perder la personería, perder esto, ahí es donde estamos cometiendo errores porque el silencio otorga y Dios nos ha puesto es para hacer una voz, su voz en la tierra, en donde cuando se violan esas leyes que Él ha dado, la iglesia debe levantar su voz. Los creyentes necesitamos levantar la voz. Necesitamos poder decir, no es por ahí. Y eso es un profeta Natán viniendo a David en un momento determinado. Es decir, lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Hoy a veces, sin darnos cuenta, queremos es congraciarnos. Y ese no es el llamado tampoco de la iglesia y por eso necesitamos entenderlo. Dicho esto, eh, algo que pasó en Estados Unidos y quizás esta imagen para muchos es impactante o algunos la recuerdan más, algunos que sean más jóvenes tal vez no hace sentido, pero este fue un gran escándalo en Estados Unidos cuando Bill Clinton aparece enrollado en una affair o en unas relaciones extramaritales con Mónica Lewinsky. Y claro, en Estados Unidos fue un gran escándalo que desde nuestros países a veces decíamos, pero ¿cuál es el problema? O sea, tampoco, eso es la vida personal del presidente. Nadie debe meterse en la vida personal del presidente. No, un momentico. La diferencia está en que, como he dicho, Estados Unidos, como era una república hebrea, ellos comprendían que aún esos dirigentes debían regirse por un código moral de acuerdo a la Biblia, bajo este principio. Quien no puede gobernar su casa no puede gobernar una nación. Es decir, no solamente se aplica al pastor, se está aplicando al líder en cualquier escenario. Y se espera que ese líder tenga una vida íntegra. Que si esto lo aplicáramos nosotros acá, creo que deberíamos haber levantado la voz de otra manera frente a todos los eventos y las situaciones que se están dando a nivel nacional. ¿Por qué? Porque, claro, nos han vendido la idea, no, como esta es una nación laica, ustedes no tienen nada que ver ahí. No, 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 por el contrario. Entendemos que un líder si se corrompe, lo que va a pasar es que eso va a seguir una corrupción cada vez mayor, ¿sí? Porque si puede traicionar a su esposa, pues ¿qué más no puede traicionar? Y ahí es donde creo que nosotros debemos empezar a regresar a entender cómo es importante por eso que el Evangelio no solamente disipule personas, sino disipule naciones. Ese es el mandato cultural, ese es el mandato de Mateo 28, cuando lo leemos de versiones de 1700, 1800. Ellos entendían no solamente vayan y hagan discípulos, sino disipulen a las naciones. Y esto es algo que es muy importante entender. Entonces, al decir esto, vamos a decir que
la base del constitucionalismo se llama el Pacto de los Diez Mandamientos. En otras palabras, hoy hemos perdido de vista este fundamento tan importante y es que los Diez Mandamientos fundaron el principio moderno de constitucionalismo o de imperio de la ley con una ley perpetua, escrita y obligatoria. En otras palabras, cuando reconocemos que hay unas leyes superiores que fueron dadas por Dios, no por el hombre, entonces entendemos que en las constituciones de los gobiernos, por eso cuando vamos a la policía aquí en Colombia, usted encuentra en las paredes esa frase que para mí es maravillosa: Dios y patria. Vamos a decirlo de otra manera: no hay patria sin Dios, porque no existe un fundamento moral que permita que una nación se construya si no hay una ley mayor que es la ley de Dios. Y ahí es donde la iglesia entonces tiene que entender su papel. Nosotros necesitamos entender nuestro papel, que sí tenemos un llamado y que no es cierto que nosotros no podemos hablar o que no podemos ser una voz. No podemos venir a imponer el que todos se conviertan, pero sí podemos venir a decir, hay unos principios morales que son estos, son directrices y no se deben violar. Más cuando aún en la libertad religiosa podemos entender, si vamos a preguntar a un budista o al mismo Islam, ¿la corrupción es correcta? ¿Ustedes la valoran dentro de ustedes? ¿Es su código moral que sea corrupto, que, que tuerzan leyes? Nadie va a decir que sí. Pero ahí sin darnos cuenta a veces no venimos a trabajar que en donde podríamos hacer una diferencia. Hoy por el tiempo creo que vamos a llegar solamente a este último punto y tiene que ver con esta otra opinión y es esta: todo el gobierno es malo y demoníaco. Entonces, estamos hablando de aquellos conceptos que hoy hacen que no entendamos cómo la iglesia debe influenciar en el gobierno. Esta es una que todos comprendemos porque la hemos tenido muy clara a nivel de la iglesia. Hemos satanizado todo asunto de gobierno. Y a veces, como cristianos, no sabemos separar los partidos políticos de la política. Y vamos a decir que la política tiene que ver con lo que son asuntos de gobierno, es decir, la cosa pública, las leyes que se deben establecer finalmente para el beneficio de ciudadanos. Entonces, una opinión que es incorrecta, estamos diciendo, es decir que todo el gobierno es malo y demoníaco y por tanto, entonces no debemos tener a nadie en el gobierno porque sabemos que se va a corromper. Bueno, Dios piensa diferente porque cuando vemos en la Biblia qué es lo que hizo un Daniel en Babilonia, o qué hizo un José en Egipto, o qué hizo una reina Esther y un Mardoqueo en medio de una situación que vemos muy clara de corrupción. Fueron precisamente ellos los que estaban como en su momento plomadas o, o ¿cómo lo llamo? Pilares que hacían que las cosas fueran en una línea. Es decir, la razón que Daniel es enviado al foso de los leones es porque los demás funcionarios que eran corruptos se daban cuenta que este hombre mantenía una ley de una manera y no lo podían comprar, no lo podían sobornar. Y ahí es donde empezamos a entender, no, cuando la sal sale de salar, entonces se corrompe algo. Luego, cuando la sacamos del monte de gobierno, de la esfera de gobierno, en donde debe ser revelado el carácter de Dios como gobernante, como rey, y en donde debe ser reconocido la faceta del amor en poder, porque el poder de la manera correcta, un poder incorruptible, lo que está trayendo es esperanza de libertad a la gente. Cuando el poder se tuerce, lo que trae es tiranía y esa tiranía trae sometimiento y lo que hace es traer un mensaje y es: a Dios no le importa porque ese gobernante nos mantiene en opresión y en esclavitud y luego no tenemos nada que hacer. Pero la verdad es que a Dios sí le interesa y por eso Dios quiere levantar hombres y mujeres que la iglesia debe preparar para que vayan a esos lugares. Eso demanda de nosotros como pastores tener un rompimiento paradigmático, porque nos obliga a tener que reflexionar cuál es el mensaje de Jesús acerca del reino de Dios. ¿Cuántas veces Jesús, y yo lo invito, pastor, a que usted haga un estudio, cuántas veces se menciona el reino de Dios? Como en el reino de Dios entonces hablamos por eso de esferas y gobierno es una de esas esferas que necesita
que formemos hombres y mujeres para ir allá. Cuando por años satanizamos esto, lo que hicimos fue perder un norte. Pero si vamos a la historia, y me gusta esto, es porque esa frase que dice, el que desconoce la historia está condenado a repetirla. A veces perdemos de vista, por ejemplo, qué sucede en esa fundación de una nación como Estados Unidos bajo una república hebrea. ¿Quiénes tuvieron parte en esos momentos? Quiero hablarle a usted de un clérigo, es decir, de un pastor, un predicador llamado John Witherspoon. Mire esto, su modelo educativo unía razón, fe y acción política. Era defensor del compromiso cristiano en los asuntos públicos y su pensamiento fue fundamental para el concepto estadounidense de libertad bajo la ley moral de Dios. Es decir, no hay libertad si no hay una ley moral. Por eso nosotros que estamos tratando de hacer paz, violando leyes morales, pues vamos a la guerra. Si no podemos traer de regreso un fundamento moral. Ahora, este hombre, usted puede mirar aquí a mano derecha, dice, él personalmente o discipuló, voy a cambiar esa palabra entrenó por discipuló. ¿A quién discipuló? Discipuló un presidente que fue James Madison, un vicepresidente Aaron Burr, 10 oficiales de gabinete, 21 senadores, 39 congresistas, 12 gobernadores, una Corte Suprema de Justicia y un general de la ley. Ahora, como pastores, si nosotros nos hacemos el cuestionamiento, bueno, ¿a cuántos líderes de gobierno he discipulado yo? Tal vez tenemos que venir a un choque de decir, no, yo hasta aquí siempre he dicho que eso es del diablo, o hasta aquí no entendía que esto debía llevarse a cabo. Mire algo más que John Witherspoon hizo. Él decía, si ustedes quieren que se preserve la libertad, deben comenzar por la religión. Sin moral no hay libertad duradera. Él fue el presidente de Princeton, esta prestigiosa universidad, y mire lo que dice, transformó Princeton en un centro de pensamiento reformado, bíblico y político. Esto nos muestra qué tanto entendían ellos la separación de Estado y religión, no como hoy lo estamos pretendiendo, no, ellos entendían que debía llevarse esa influencia religiosa al gobierno. Formó a generaciones de líderes, incluyendo a James Madison, el padre de la Constitución de Estados Unidos. Es decir, la razón por la que un James Madison puede participar en la construcción de una constitución es ¿por qué? Porque tenía unos lineamientos de entender el reino de Dios, de entender las leyes divinas para plasmarlas en una constitución. Introdujo un currículo basado en lógica, filosofía moral, teología y gobierno civil. Fíjense lo que él hace. Él es un hombre escocés, fue un hombre escocés, pero introduce un currículo basado en lógica, filosofía moral, teología y gobierno civil. Y fue un defensor de una educación bíblica con impacto público y político. O sea que aquí empezamos nosotros a tener que, digámoslo, cuestionarnos, ¿no? Wow. O sea, esto es lo que esta gente entendía cómo debíamos llegar allá, no satanizar todo lo que es gobierno, no venir a decir todo el gobierno es malo y como es malo, pues no debemos preparar a nadie para allá. No, es malo es porque precisamente no tenemos creyentes preparados. A veces en nuestras iglesias no tenemos quizás unos cursos que formen personas para las diferentes esferas. Si somos honestos, a veces solo tenemos unos cursos para formar líderes de manera que hagan crecer nuestra iglesia. Y creo que ahí hay algo a reevaluar, que debemos nosotros pensar y presionar un momentico, ¿qué es lo que Dios desea? ¿Cómo es esto que Jesús viene por naciones? Y si viene por naciones, ¿cuál es la responsabilidad nuestra para presentar una nación a Dios? ¿Y cómo vamos a presentar una nación a Dios? Bueno, solamente si podemos nosotros tener hombres y mujeres en gobierno donde van a traer una dirección. Hoy Colombia, estábamos en este evento precisamente del 777, tuvimos la presencia de un grupo de judíos y ellos vinieron a orar o nosotros oramos, bendijimos a Israel, porque hay un principio también acá. Sabemos que la palabra es muy clara cuando dice, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldijeren. Y sabemos lo que pasó con el presidente Chávez cuando desde sus entrañas dijo yo maldigo de maldito pueblo de Israel y pues desde esas entrañas vino su cáncer. Pero también
hablando con un pastor amigo, el pastor Mariano Senewold, me decía, mira, en Argentina, nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿qué es lo que en Argentina ha hecho que venga todo esto? Y ellos empezaron a identificar algunas cosas. Fue como Argentina también, al igual que Colombia, se abstuvo en una votación de apoyo cuando era la constitución del Estado de Israel. Pero empezaron a identificar que en momentos desde el gobierno también se había proferido maldición, pero entendieron esto, la iglesia, los pastores, tenemos el poder para, digámoslo así, romper esa maldición y declarar bendición, que aún nosotros como nación estamos es bendiciendo a la nación de Israel. Y cuando ellos empezaron a hacer eso, eso es algo que él me decía, es una de las cosas que vemos como parte fundamental de lo que trajo este nuevo gobierno y que pudiera darse un giro y se rompiera algo que ya llevábamos décadas sumidos en toda una ideología que era totalmente contraria a la palabra de Dios. Entonces, creo que es algo para nosotros ver. Y estos judíos, mientras estaban allí, dijo algo, dijo, bueno, nosotros somos una comunidad pequeña, tal vez 8.000 judíos, pero ustedes los cristianos son varios millones que podrían perfectamente poner senadores, podrían poner concejales, podrían poner otras personas. Y yo creo que Dios ha hablado de que va a transformar una nación como Colombia. Hemos levantado altares y en los altares necesitamos empezar a llevar hombres y mujeres de gobierno, como David, que entendía el valor de un altar. No podemos colocar solo dirigentes que están haciendo política a la manera del mundo. Creo que necesitamos hombres y mujeres que van a entender una nueva manera, pero por eso necesitamos disipularlos. Y por eso existe una fundamentación de cómo hacerlo. Y la Biblia nos presenta algo. Hay un libro muy especial de una gran mujer con la cual comparto precisamente esta cátedra que damos, se llama Landa Cope, y ella tiene un libro que se llama El modelo de transformación del Antiguo Testamento. Y lo que ella precisamente habla, su tesis es que por años fue misionera en África, especialmente Suráfrica, en donde muchas naciones ya superaban el 90% de cristianos. Yo les puedo poner inclusive una gráfica que nos permitiría, digámoslo así, ver eso. Bueno, no, se las coloco en la próxima sesión. Pero cuando ella pensó, tenemos el 90% de personas convertidas, pero la nación sigue igual, tuvo que hacer la reflexión, ¿qué está mal en lo que hemos predicado? Y ella, al igual que otros, llegaron a una conclusión, hemos predicado el Evangelio del cielo y no el Evangelio del reino. ¿Cuál es la diferencia? Que el Evangelio del reino se encarga de que mientras Jesús regresa, estamos ocupados en presentar naciones delante de Él, en donde sean naciones que se autogobiernan porque hemos logrado afectar su cultura con unos principios morales que traen autogobierno. Esto suena exactamente lo opuesto a lo que el globalismo está haciendo hoy. Y es ahí donde está la batalla. Es donde la iglesia estamos llamados a poder hacer una diferencia. Pero cuando ella lo entendió, dice que el Señor la puso a leer todo el Antiguo Testamento y se dio cuenta que lo que Dios le había dado a Moisés eran los pilares para la construcción de una nación. Y Israel es tan solo un faro, una nación modelo para que las demás naciones podamos mirar hacia allá. Creo que no nos hemos dado cuenta que hoy lo que vive nuestra hermana República de Venezuela es una diáspora precisamente por toda la idolatría que se trajo y se trabajó. No fue en balde que se hizo el culto a María Leoncia, al negro Felipe, al cacique Guaycaipuro y que el presidente los metió en los billetes que ellos tienen ahora y tanta santería que llegó a Venezuela y no había una iglesia que tenemos esa esperanza que lo que estamos viendo en Colombia, levantar altares, que necesitamos seguir levantando altares, es lo que va a causar el quiebre y que América y que Colombia se convierta para América Latina en ese faro, que Colombia se convierta realmente en algo que yo le escuché al presidente Chávez decir, no vamos a permitir que Colombia sea el Israel latinoamericano, pero si Dios ha destinado que Colombia sea un Israel latinoamericano, entonces estamos llamados a levantar una nación, que Colombia, como dice nuestro himno nacional, comprenda las palabras del que murió en la cruz. Así que por hoy nos quedan dos temas más que los voy a desarrollar en nuestra próxima sesión. Así que voy por hoy a dejar acá. Hay preguntas, escríbanos, recuerden a nuestro correo, pero quedamos
dos temas más que vamos a desarrollar es hacer evangelismo no político o hacer política no evangelismo. Déjenme orar por hoy. Padre, gracias. Necesitamos de ti. Necesitamos que abras las escrituras. Necesitamos entender que un avivamiento viene con reforma, Señor. Y necesitamos que nos ayudes a reformar la manera en que hemos visto hasta aquí tu palabra, Señor. Perdónanos cuando solamente hemos ido a tu palabra para buscar nuestras promesas, nuestra seguridad, nuestra paz, pero no entender que tú tienes una agenda para los tiempos y que este es el momento de las naciones y que tú estás llamando naciones a cuentas. Y hoy oramos por nuestra nación, Señor, y te pedimos que nos des a la iglesia, al pastorado, Señor, a los dones ministeriales, revelación, de manera que podamos presentarte una Colombia que te espera y no que marcha en tu contra y a guerrear contra ti. Padre, danos, Señor, la gracia y el favor que necesitamos y abre nuestro entendimiento, de manera que podamos hacer una diferencia en esta nación y en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastores, les bendigo, compartan, escríbanos. Creo que hay mucha tela para cortar de este tema. Un abrazo, muchas bendiciones.